Dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo la palabra. Y dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Bien, mis hermanos, el día de hoy vamos con el estudio número 10 del Gran Mandamiento. Ya llevamos 9 estudios donde hemos estado hablando lo que nos pide Dios de cómo amarle a Él. Y hoy el estudio nos va a hablar también acerca de amar a Dios con toda la mente, pero vamos a incluir nuevamente las 4 partes, las otras 3 partes que Dios nos está pidiendo, que es el alma, las fuerzas y el corazón. El alma, las fuerzas y el corazón y la mente. Y hoy nuestro estudio se va a tratar, si ustedes leyeron, es completamente diferente a lo que hemos estado leyendo. Y por eso es que vamos a hablar acerca de la mente. Porque dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mucha gente no quiere conocer a Dios. Y ese es uno de los principios que debemos de tener los que somos hijos de Dios. Y hoy nuestro estudio se va a tratar acerca de la obediencia al primero y gran mandamiento. Tenemos que aprender cuál es la consecuencia de obedecer el primer mandamiento. Ya vimos cómo la palabra nos ha estado mostrando durante estos 9 estudios que debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, y al final terminamos diciendo que también Dios pide que le amemos con toda nuestra mente. Amén. Él quiere ser todo en nosotros para podernos guiar correctamente. Si nosotros nada más le amamos con una parte de nuestro ser, por eso mucha gente se ha desviado del camino correcto. El propósito de estos estudios es que nosotros aprendamos 2 consecuencias importantes: la consecuencia de la desobediencia y la consecuencia de la obediencia. ¿Obediencia a quién? Al mandamiento de Dios. Entonces, si hoy nosotros vamos a ver esas 2 consecuencias, creo que la consecuencia de amar a Dios con todo nuestro ser y con todo nuestro entendimiento o nuestra mente es una consecuencia buena y positiva que viene siendo la obediencia. Si nosotros no amamos al Señor con todo nuestro ser, la consecuencia va a ser la desobediencia. Va a llegar un momento en que vamos a desobedecer a Dios y vamos a seguir lo que nosotros queremos de acuerdo a nuestra carne o de acuerdo a nuestros deseos personales. Así que todo aquel que se dice cristiano tiene que amar a Dios con toda su alma, con todo su corazón, con todas sus fuerzas y con toda su mente. Amén. Y si ese cristiano dice que ama a Dios con todo su ser, tiene el deber de mostrar su amor por medio de la obediencia. ¿Sí? Si yo digo que amo a Dios y no le obedezco, entonces yo no amo a Dios. Aunque mi boca esté diciéndolo, mi corazón está lejos de Él. Así que tenemos que aprender todo esto para que ahora sí podamos decir: yo soy cristiano. Porque el verdadero cristiano ama de esa manera a Dios. Eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo y eso les dice Dios también en los 10 mandamientos. Así que en las Escrituras, por medio de las Escrituras también vemos a algunos que fueron escogidos y que no desobedecieron a Dios. Mas sin embargo también vemos en las Escrituras algunos que dijeron que amaban a Dios y sí desobedecieron a Dios. Mas sin embargo también vemos en las Escrituras que todo tiene una consecuencia. Porque si yo no desobedezco a Dios, la consecuencia va a ser bendición. Si yo desobedezco a Dios, la consecuencia va a ser disciplina o reprensión. Si es que soy hijo de Dios. Porque si no soy hijo de Dios, también hay otra consecuencia. Y dentro de todas esas personas que no desobedecieron a Dios, podemos encontrar a una persona que casi la mayoría conocemos que quiso desobedecer a Dios, pero después por medio de la disciplina
Dios lo hizo que lo obedeciera. Y ese personaje se llama Jonás. ¿Sí? Jonás trató de desobedecer a Dios. Dijo, tú me pides que yo vaya a Nínive, yo no quiero ir a Nínive porque son enemigos tuyos. Y no les voy a ir a predicar el evangelio. Mas sin embargo el Señor lo reprendió, tuvo una consecuencia, su desobediencia, y al final tuvo que obedecer. Y eso es lo que tenemos que aprender los hijos de Dios, que entre más nos rebelemos a lo que Dios nos está pidiendo o mandando, va a haber disciplina y reprensión. Dios no se va a quedar sin disciplinarnos. A los que no son sus hijos, no los va a disciplinar, pero a los que somos sus hijos, nos va a disciplinar el Señor. Y creo que ninguno de nosotros queremos la disciplina del Señor. Mejor lo que queremos es ser obedientes. Así que él desobedeció, creyó que se podía burlar de Dios, mas sin embargo, al final tuvo que obedecer. Mas no todos fueron obedientes, pero terminaron recibiendo las consecuencias de su rebeldía y desobediencia, tanto por necios, por desobedientes, por transgresores del gran mandamiento, ya sean escogidos o no escogidos. El escogido de Dios, o el hijo de Dios, o el llamado de Dios, el que ha sido llamado por Dios, va a recibir la consecuencia de la disciplina. Pero el que no es escogido de Dios, o el que no es hijo de Dios, va a recibir las consecuencias del fuego eterno y la condenación. Voy a citar a algunas personas, personajes de la Biblia, que por causa de su desobediencia tuvieron una consecuencia. Entre esos fue Adán y Eva. Adán y Eva, la consecuencia de su desobediencia no fue el infierno, pero sí fue el ser desterrados del Edén. Ellos tenían toda una eternidad para vivir bien delante de la presencia de Dios. Mas, sin embargo, la consecuencia de su desobediencia, por escuchar al enemigo, por escuchar a la serpiente, por escuchar al diablo, Dios los desterró del Edén y fueron maldecidos. Otro, que también Dios lo había escogido, Dios le dio un reinado. Dios le dijo, tú vas a ser rey y toda tu descendencia va a ser rey. Mas, sin embargo, él, queriendo ser más listo que Dios, ese personaje se llama Saúl, por quien no lo conoce, él fue destituido de su reino y toda su descendencia. Por causa de la desobediencia a los mandatos de Dios, él fue destituido de su reinado. ¿Qué estamos dando a entender en este estudio o en esta enseñanza, mis hermanos? Que la desobediencia tiene una consecuencia, seas hijo de Dios o no hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Primeramente, si soy hijo de Dios, obedecer a Dios para que no me discipline. Y si no soy hijo de Dios, tengo que llegar al arrepentimiento para que también reciba yo las bendiciones que Dios me quiere dar. Otro personaje que no era hijo de Dios, mas sin embargo anduvo en el camino de Dios y que desobedeció a los mandatos de Dios, fue Judas Iscariote. Judas Iscariote prefirió el dinero, era avaro, prefirió la avaricia, que quede bien claro, no es malo tener dinero. No es malo tener dinero, no es malo ser rico. Porque mucha gente dice, es que los ricos no deben de heredar el reino de Dios. No, no es malo ser rico. Aquí el problema fue la avaricia de Judas Iscariote. La avaricia es la que lo llevó a desobedecer a Dios. Otros que también hicieron lo mismo, la avaricia los llevó a desobedecer a Dios porque le prometieron a Dios una cantidad y al final no la cumplieron, fueron Ananías y Zafira. Ananías y Zafira no cumplieron la promesa que le habían dado a Dios. No es el dinero, vuelvo a repetirlo, que quede bien claro, sino es la consecuencia de la desobediencia. Si ellos hubieran dicho, yo le voy a dar 10 pesos a Dios y le hubieran dado 10, Dios se hubiera quedado bien, aunque hubieran ganado 1,000,000.
Pero ellos dijeron, todo lo que vamos a ganar de este negocio, todo se lo vamos a dar a Dios, y no se lo dieron. Fue la desobediencia, no fue la cantidad. ¿Ok? Que quede bien claro esto. Y así sucesivamente podemos seguir viendo a personajes que desobedecieron y tuvieron una consecuencia. Ya vimos a Jonás, que él sí era hijo de Dios, y pues lo que hizo Dios fue disciplinarlo. Así que no obedecer al gran mandamiento de Dios trae varias consecuencias, no nada más como las que acabamos de ver. En el caso de los hijos de Dios, voy a hablar un poco de los hijos de Dios. Las consecuencias de no obedecer a Dios trae falta de paz. Yo no sé si te ha tocado a ti desobedecer a Dios de vez en cuando, porque somos desobedientes. No vamos a decir que somos obedientes siempre. A veces desobedecemos a Dios y no hay paz en tu corazón. No tenemos paz. Estamos sufriendo, estamos agobiados, nos sentimos mal, hasta que ¿qué? Hasta que vamos al arrepentimiento o hasta que Dios trata con nosotros, porque también Dios trata por medio de la disciplina. Otra cosa que también, otra consecuencia que puede llevarnos el no obedecer al gran mandamiento es una desviación de la adoración. Empiezas a tener desánimo. Empiezas a no querer orar, no querer alabar al Señor, no querer leer la palabra de Dios y empieza a haber un desánimo. Si eres hijo de Dios, vuelvo a repetirte, Dios te va a disciplinar y Dios te va a regresar. Pero si no eres hijo de Dios, te vas a ir apartando hasta el momento en que te retiras nuevamente al mundo. Por eso es importante saber si soy o no soy hijo de Dios. Otra de las consecuencias es que empiezas a caminar engañado creyendo que eres hijo de Dios y no lo eres. Esa consecuencia es de las más peligrosas, de las más tristes, de las más difíciles, porque hay mucha gente que está creyendo que es cristiano. Hay mucha gente que se está congregando, hay mucha gente que dice que es seguidor de Cristo y no lo está obedeciendo. No está obedeciendo el gran mandamiento que es amar a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su mente y con toda su alma. Y como no lo están amando de esa manera, sino únicamente lo están amando por emocionalismo, lo que va a suceder al final es que van a ir al juicio final. Y no es que ellos sepan que no son hijos de Dios, ellos están siendo engañados. Por eso es que es importante que nosotros no dejemos de predicar la verdad. Dice la palabra de Dios en Mateo 7. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Si ustedes se dan cuenta, aquí en Mateo 7:21 está hablando de aquellos cristianos que son engañados. O de aquellos que dicen o creen que son cristianos, más bien. No son cristianos. Todo aquel que va a ir a condenación no es cristiano, mas sin embargo cree que por estar congregándose, cree que por estar reuniéndose en un lugar, cree que por leer la Biblia, cree que porque ya se bautizó, cree que porque es familiar del pastor, cree que por tantas cosas creen que son cristianos y no. Y dice Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino, aquí es muy importante esto, dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Si ustedes se dan cuenta, aquí en el versículo 21, está hablando del mandamiento de Dios. Dios le está pidiendo todo su corazón, todas sus fuerzas, toda su alma y toda su mente, y esta persona que cree que es cristiano, pero no lo es, está haciéndose pasar por cristiano. Y dice el Señor, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es únicamente el Hijo verdadero. Y dice en el 22, muchos, lo que hemos estado viendo, muchos de los que se están creyendo cristianos, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Si ustedes se dan cuenta en el versículo 22, está hablando de aquellos
que están en una congregación, están cantándole a Dios, están alabando a Dios, pero no son hijos de Dios. Por eso es que después en el 23 les dice, entonces les declararé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y en Mateo 25, 41 les dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 41. ¿Qué estamos aprendiendo aquí, mis hermanos? Que si yo no amo a Dios con todo mi ser, no voy a obedecer a Dios. Y si yo no obedezco a Dios con todo mi ser, por consecuencia, no soy hijo de Dios. Así que la desobediencia al primer y gran mandamiento lleva a la persona a desobedecer todos los demás mandamientos, ya que es imposible obedecer los mandamientos si el primer y gran mandamiento no lo obedeces. Me voy despacio porque parecía trabalenguas. Si yo desobedezco el primer gran mandamiento, no voy a poder cumplir los demás grandes mandamientos. Los demás mandamientos no los voy a poder cumplir porque el primero es el principal. Él es el más importante. Entonces yo no puedo decir, no es que yo no robo, yo no mato, yo no deseo a la mujer de mi prójimo. De eso no me va a servir de nada si yo no estoy cumpliendo el primer y gran mandamiento. Porque si yo cumplo el primer y gran mandamiento, entonces soy hijo de Dios y lo demás va a venir por consecuencia. Todo lo demás va a venir por consecuencia. Entonces, ¿cuál es el más importante? Le preguntaron a nuestro Señor Jesucristo y Él dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Y si no le amas así, no eres hijo de Dios. Cuando una persona, estoy hablando de una persona, no estoy hablando de un cristiano. Cuando una persona que intenta obedecer a Dios, pero no es nacido de nuevo, lo único que logrará es vivir engañado y trabajando para sus deseos personales. Todo aquel que diga que es hijo de Dios y no obedece el primer y gran mandamiento, no puede estar diciendo que lo que hace es para alabar y glorificar o exaltar a Dios. Lo está haciendo para Él. Si ustedes se dan cuenta en la manera como habla la gente, nos damos cuenta si son verdaderamente hijos o no hijos de Dios. Incluso aquí en Lucas 12 nos dice, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Entonces, ¿no es mala la riqueza? No, pero primero tengo que obedecer el primer y gran mandamiento. ¿Sí se acuerdan que dije de qué se trataba hoy el estudio? De la obediencia. Hoy tratamos de la obediencia. Si yo obedezco al Señor, yo voy a obedecer el gran mandamiento. Otra de las consecuencias de la desobediencia al gran mandamiento, siendo hijo de Dios, es dolor, inquietud, tristeza, dificultad para experimentar el gozo y la paz que viene de Dios. Si tú estás desobedeciendo a Dios siendo hijo de Dios, no vas a tener paz, va a haber dolor en ti, va a haber inquietud, va a haber tristeza y difícilmente vas a sentir el gozo del Señor. Por eso es que Pedro, cuando él negó al Señor Jesucristo, yo quiero que recuerden qué fue lo que pasó con Pedro. Dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo me negarás 3 veces. La gran mayoría conocemos esa historia.
La gran mayoría sabemos que sí negó al Señor Jesucristo. La gran mayoría sabemos que hasta blasfemó el nombre de Cristo de acuerdo a las Escrituras. Pero muy pocos nos hemos detenido en lo que sucedió después de la negación. Y dice aquí en la palabra que cuando él se dio cuenta de lo que había hecho, recordó las palabras del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, y dice que saliendo lloró amargamente. Si ustedes se dan cuenta la gran diferencia, el Hijo de Dios llora amargamente, se arrepiente y regresa al camino. Así es, amén. La otra diferencia con Judas Iscariote, se arrepiente, según él, porque no se arrepintió, va a los hombres, porque fue a los fariseos, saliendo de ahí va y se ahorca. Vean las grandes diferencias. El Hijo de Dios se arrepiente, llora amargamente, siente tristeza, siente dolor, siente inquietud y siente que le falló al Señor y va y se arrepiente. Y eso es lo que hace un hijo de Dios. Se arrepiente y va al Señor. Pero el otro no, el otro va con el hombre, va con los sacerdotes, se confiesa delante de los sacerdotes, el sacerdote le dice, no, pues yo no sé de tus pecados, y agarra y se va y se ahorca. Aquí en la actualidad ya no se ahorcan los Judas, aquí ya no se ahorcan, pero también van al sacerdote, confiesan sus pecados y siguen con su vida pagana, siguen con su vida de pecado, siguen con su maldad. Entonces de nada les sirvió su supuesto arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento te lleva a nuevamente tener esa relación con Dios. Entonces la consecuencia de la desobediencia es muy diferente con un verdadero hijo de Dios y con otro que está viviendo engañado creyendo que es hijo de Dios. Ahora, tenemos una gran ventaja los hijos de Dios. Esa es la gran ventaja y creo que es de la que menos debemos de olvidarnos. Que tenemos alguien que se compadece cuando fallamos. Alguien que se compadece de nosotros porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Esa es la gran ventaja que tenemos los hijos de Dios. Y a lo mejor van a decir los que no conocen, que no todos somos hijos de Dios. No, no todos somos hijos de Dios. Hay los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos del diablo van a ir a condenación. Los hijos de Dios vamos a ir al reino celestial. Entonces tenemos que estar seguros a dónde vamos a ir cuando muramos. Y dice así la palabra de Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, queda a entender que sí pecamos también los hijos de Dios. Pecamos también, fallamos también, pero tenemos una gran ventaja. Y dice así, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero, dice en el siguiente, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la ventaja que tenemos como hijos de Dios es que vamos, confesamos nuestros pecados, no al sacerdote, no al pastor, no al hermano, sino vamos y se los confesamos a Dios directamente por medio de Jesucristo, porque es el único intermediario, y de esta manera podemos ser limpios de nuestra maldad. Así que la desobediencia genera tristeza, desánimo, dolor por haber desobedecido, pero el verdadero Hijo de Dios pide perdón y busca restituir su desobediencia. Alto ahí, vamos a poner un paréntesis, la palabra restituir. ¿Qué significa restituir? ¿O cómo yo puedo entender esto de que tengo que restituir? Porque muchas veces decimos, es que yo ya me arrepentí, es que yo ya le pedí perdón a Dios, es que yo ya le pedí perdón al que ofendí, pero nos olvidamos de restituir. Si ustedes recuerdan a un hombre chaparrito que estaba arriba de un árbol, ¿cómo se llamaba? ¿Verdad? Sí nos acordamos. Este hombre chaparrito que estaba arriba de un árbol porque quería ver al Señor Jesucristo, pero había mucha gente que lo estaba queriendo ver también. Cuando Zaqueo
fue confrontado por el Señor, cuando Zaqueo se convierte a Cristo, cuando Zaqueo reconoce que estaba saqueando a la gente, él dice, yo voy a restituir. Y él empezó a devolver lo que había robado a la gente. Y tristemente muchos que nos decimos cristianos o que se dicen cristianos, porque yo no, yo zafo les digo, muchos que se dicen cristianos se olvidan de restituir. ¿Qué significa eso? Yo me equivoqué, yo cometí un error, yo cometí un pecado, yo reconozco que fallé, ahora ¿cómo restituyo? ¿Cómo vuelvo a recibir lo que Dios me había otorgado o me había dado? Tengo que aprender a restituir cuando yo desobedezco, en lo que sea, mis hermanos. Si tú prometiste algo y no lo cumpliste, o fallaste y te arrepientes, después tienes que restituir. Así es. Vamos a suponer un ejemplo. Yo estoy en el ministerio de la alabanza y de pronto le fallé al Señor, desobedecí y el pastor me disciplina y me quita de tocar la guitarra. Y dice el hermano, ya me arrepentí, pastor, ya me arrepentí delante de Dios, ya le pedí perdón a Dios, ahora ya me voy a mi casa. Eso no se llama restituir, mis hermanos. Restituir es, quiero seguir tocando en la alabanza, porque ya reconocí que me fallé, que fallé. Y muchos no restituyen, pero dicen que se arrepienten. Eso no es verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento restituye. Si yo le fallé a mi esposa, le grité y me enojé con ella y la ofendí y después le digo, perdóname mi amor, y al ratito otra vez le grito, la ofendo y todo, eso no es restituir, porque sigo ofendiéndola y sigo lastimándola. Yo tengo que restituir, ¿cómo? Dejar de ofenderla, dejar de lastimarla. Entonces es lo mismo con cada uno de los que somos cristianos. Tenemos que aprender a restituir. Zaqueo restituyó lo que había robado. ¿Sí? Entonces cada uno de nosotros debemos de aprender a restituir. Ese es un verdadero arrepentimiento. El que tú digas ya me arrepentí y sigas en tu camino como si nada, eso no es restituir, mis hermanos. El hombre no convertido solo se encoge de hombros, se siente mal, pero no restituye. No, sí, te fallé, sí, es cierto. No, sí, pues me equivoqué, perdóname, ¿no? Sí, se encoge de hombros y sigue su camino. Se olvida de la restitución. Tenemos que aprender a restituir. El verdadero Hijo de Dios pide perdón y busca restituir su desobediencia. Así que amar a Dios con todo tu ser es el principio de la sabiduría. Y el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el temor a Jehová te llevará a la restitución y a la obediencia. Si yo no estoy entendiendo el principio de la sabiduría, yo no estoy amando a Dios con toda mi mente. Si se dan cuenta, todo va entrelazado acerca del primer y gran mandamiento. Y eso es lo que menos le interesa a la gente, obedecer el primer y gran mandamiento. Y todo está encerrado, toda la Biblia, toda la relación entre Dios y yo está encerrado en el primer y gran mandamiento. Por eso muchas veces decimos, ¿será verdaderamente cristiano? Porque está pasando como si nada. Se encogió de hombros, se sintió mal, pero ya no hay ni obediencia ni restitución. Si nosotros estamos en el principio de la sabiduría y estamos en lo que es la obediencia, entonces va a ser muy difícil que desobedezcamos. Pero si fallas en la obediencia, el temor a Jehová te va a llevar al arrepentimiento y el arrepentimiento te va a llevar a la restitución. ¿Sí? Voy a volver a repetir. Si fallas en la obediencia, el temor a Jehová te lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento, por consecuencia, te debe llevar a la restitución. Si algo de esto no te está cuadrando, no se está entrelazando, algo anda mal en tu cristianismo. Porque tiene que estar unido todo. No, yo sí amo al Señor. No, yo sí tengo temor a Dios.
Y entonces, ¿por qué no hay obediencia y por qué no hay restitución? El no obedecer a Dios trae consecuencias a corto o largo plazo, pero el hijo no se quedará sin disciplina porque la desobediencia, quiero que nunca se nos olvide eso, debe llevar disciplina. La desobediencia debe llevar disciplina. Si no hay disciplina, no va a haber restitución. Si no hay disciplina, no soy hijo de Dios. Lo dice la palabra. Dice de esta manera la palabra de Dios. Consideren aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel al que recibe por hijo. Si soportas la disciplina, Dios te trata como a hijo, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si los dejas sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son bastardos y no hijos. Si yo estoy desobedeciendo a Dios y no estoy recibiendo una disciplina, cuidado, probablemente no soy hijo de Dios, porque Dios al que ama disciplina. Te voy a leer esto de una manera más entendible, porque mucha gente llega a Cristo, llega al cristianismo, o está según creyendo que es cristiano, y se cansa de la disciplina. Muchos dicen, ay no, es que todo es disciplina, todo es disciplina, todo es disciplina. Claro que sí, porque estamos entrando a un reino diferente. No estamos en el reino de Satanás, estamos en el reino de Dios y tenemos que aprender la disciplina. En el caso, lo he dicho muchas veces y ahorita pues vamos a entenderlo un poquito mejor. En el caso del extranjero, si un extranjero viene aquí a México, tiene que aprender las reglas de México, el idioma de México. Si nosotros vamos a Rusia, tenemos que aprender las reglas de Rusia. Si vamos a Estados Unidos, tenemos que aprender las reglas de Estados Unidos. Entonces, si entramos al reino celestial, tenemos que entender y aprender las reglas del reino celestial, del reino de Dios. Entonces dice de esta manera, para aquellos que a lo mejor ya se cansaron de tanta disciplina. Ay, pero ¿por qué el Señor me disciplina tanto? Dice así de esta manera, para que lo entendamos un poco mejor. Piensen en el ejemplo de Jesús, para aquellos que ya se cansaron de la disciplina. Mucha gente pecadora lo odió y lo hizo sufrir, mas sin embargo él siguió adelante. ¿Ya te cansaste de la disciplina? Piensa en Jesús. Piensa en Cristo. A él lo odiaron, lo rechazaron, mas sin embargo él siguió adelante. Por eso ustedes no deben rendirse ni desanimarse. ¿Quiénes? Los cristianos. Pues en su lucha contra el pecado todavía no han tenido que morir como él. ¿Quién de nosotros conoce a alguien que ha muerto por la disciplina? Por la disciplina, no por causa de Cristo, por la disciplina. ¿Algunos lo han disciplinado tan fuerte que se ha muerto? Nadie. Recibimos la disciplina, y más los niños, ¿verdad? Cuando les dan vara. La disciplina que duele. Pero más sin embargo, no han muerto ninguno. Andan con las pompis hinchadas, pero nada más. Dice, pero ustedes, a los que se quejan de que la disciplina es fuerte, dice, pero ustedes parecen haberse olvidado ya del consejo que Dios le da a sus hijos en la Biblia. Hijo mío, no tomes las instrucciones de Dios como algo sin importancia, ni te pongas triste cuando el Señor te discipline. Hijo mío, no te canses. Dios te va a seguir disciplinando. Ay, es que ahora sí, Dios nos castigó. No te está castigando, te está disciplinando. Es muy diferente el castigo a la disciplina. El castigo muchas veces se da sin pensar nada más. ¿Cuántas veces nuestro papá nos dio un golpe nada más por golpearnos?
No, Dios nos disciplina. ¿Cuándo nos disciplina? Cuando somos necios, cuando somos desobedientes. ¿Desobedientes a qué, pastor? Al primer y gran mandamiento. Ok, dice así. No te pongas triste cuando el Señor te discipline, porque Dios corrige y disciplina a todo aquel que ama y que considera a su hijo. Gracias, Señor. Creo que lo hemos dicho varias veces. Yo no voy a disciplinar al hijo del vecino. Yo voy a disciplinar a mis hijos. Voy a enseñar a mis hijos. Voy a guiar a mis hijos. Entonces, si el Señor te está disciplinando, dale gracias a Dios de que eres su hijo, porque Dios está poniendo atención a ti por indisciplinado. Dice, si ahora ustedes están sufriendo es porque Dios los ama y los corrige porque son sus hijos. Porque no hay un padre que no corrija a su hijo. Si Dios no los corrige a ustedes como lo hace con todos sus hijos, entonces ustedes no son sus hijos. Ahora yo te pregunto, ¿qué quieres? ¿Que Dios te discipline o que no te discipline? Yo creo que todos queremos que Dios nos discipline, porque decimos que somos sus hijos de Dios, los hijos de Dios. Así que, mis hermanos, cumplir el gran mandamiento se trata de obediencia. Y si aún hay rebelión en uno de sus hijos, Dios se va a encargar de la disciplina para que obedezcamos. Dios nos va a seguir disciplinando. Dios nos va a seguir disciplinando una y otra vez hasta que entendamos. Dios quiere que muestre cada uno de nosotros el amor a Él y a su gran mandamiento por medio de la obediencia. Y si nosotros no estamos obedeciendo, entonces Dios nos va a estar disciplinando. ¿Quieres cumplir el gran mandamiento? Sí, ¿no? Y ahora sí todos queremos cumplirlo. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que entender que la disciplina es un beneficio para nosotros. Nuestros padres nos disciplinaban incorrectamente, la mayoría de las veces para que los obedeciéramos y aún así los honrábamos. Muchas veces nos disciplinaron incorrectamente. Yo conocí a muchos de mis familiares como sus papás los disciplinaban con lazos, con chanclas, con lo que cayera. Y más sin embargo había honra. Dios nos disciplina con amor. Así es. Dios endereza nuestros pasos con amor. Amén. ¿Cómo no honrarlo y cómo no amarlo? Así es. Nuestro Señor Jesucristo recibió el oprobio de sus enemigos hasta que lograron su muerte, mas sin embargo Él obedeció a su Padre. Sabía que Él tenía que morir por nosotros los pecadores. Gracias, Señor. Porque si Él no hubiera muerto, nosotros no hubiéramos tenido la oportunidad de la salvación y la vida eterna. Así es. Gracias, Señor. Entonces nosotros tenemos que ser ejemplo también de soportar la disciplina como hijos de Dios. Deberíamos agradecer que ahora somos hijos del Dios Altísimo y que Él pone sus ojos en nosotros y por eso nos disciplina. Así que no olvidemos la exhortación que como a hijos se nos dirige. Dicen Hebreos, estoy leyendo Hebreos, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Hebreos 12:5. No desmayes cuando eres reprendido por Él. Nuestros padres nos disciplinaron incorrectamente. El Padre Eterno no nos va a disciplinar incorrectamente. Así que no desmayemos cuando somos reprendidos por Él, porque Él lo que quiere es que aprendamos a obedecer el primer y gran mandamiento. ¿Y cómo lo vamos a aprender? Por medio de disciplina. Nosotros podemos aprender a obedecer al Señor. Y si no aprendemos, Él va a enderezar nuestros pasos. Sí, Señor. Y dice también la palabra, recordemos que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Quiero ponerle mayúsculas a la palabra a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué significa ser ejercitados? Que vamos a tener que estar
una y otra y otra y otra y otra y otra vez, siendo disciplinados. Tenemos que aprender hasta que obedezcamos. Hablando del cachibol, para los que somos del cachibol, si no estamos practique y practique y practique, nunca vamos a aprender a recibir la pelota, a clavar, a sacar, etcétera y etcétera. Entonces es lo mismo con el ser ejercitados en la disciplina, ser ejercitados en la obediencia. ¿Y cómo vamos a ser ejercitados en la obediencia? A través de disciplina, disciplina, disciplina y disciplina. Y ya al ratito vamos a obedecer naturalmente. Ya se nos va a hacer bien fácil cuando el Señor diga a la derecha y vamos a caminar a la derecha, a la izquierda, de frente, Señor, detente, me detengo. Es igual que cuando aprendimos a manejar, los que sabemos manejar. A la derecha, el foquito verde, el foquito amarillo, el foquito rojo. Teníamos que aprender. Y muchas veces nos disciplinaron como los de tránsito con una infracción. Hasta que dijimos, no, ya voy a aprender, ya no me voy a pasar el alto. Es lo mismo con Dios. Por medio de disciplina aprendemos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Así que tenemos que ser ejercitados en la disciplina. ¿Y quién se va a encargar de disciplinarnos? Dios, a través de su palabra, a través del pastor, a través de las enseñanzas, a través de todo lo que tenga que ver con Dios, pero de acuerdo a la sana doctrina. Así que nosotros no nada más estemos pidiendo bendiciones. Ay, Señor, yo quiero bendiciones. Sí, pues primero te voy a disciplinar. Porque si yo no obedezco, no puede haber una bendición. O yo no sé si ustedes a sus hijos les dan por portarse mal una bendición. A ver, mijo, te desobedeciste hoy, te voy a dar dinero para que te compres un chocolate. No, es al revés. Entonces, la obediencia trae por consecuencia bendición. Así es, amén. Nosotros queremos que Dios no nos discipline tan fuerte, mas sin embargo, Dios nos va a disciplinar conforme a nuestra desobediencia. Entre más desobedezcamos, más disciplina. Acuérdense que hay dos disciplinas, la informativa y la correctiva. Yo prefiero que primero me enseñe el Señor y que no venga la correctiva, porque la correctiva duele. Así, mis hermanos, que nosotros tenemos que aprender a no menospreciar la disciplina, ni desmayar cuando seamos reprendidos, porque dice la palabra, porque yo al que amo disciplino y azoto a todo aquel que recibo por hijo. La palabra azoto como que no nos gusta mucho. Nos gusta que nos discipline, nos gusta que nos ame, nos gusta que nos hable bonito, nos gusta que no nos grite el Señor. Pero dice aquí la palabra que Él azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿A quién azota el Señor? ¿O a quién le da vara muy fuerte? Al necio nada más. Al que no es necio y al que es obediente, Dios no lo va a azotar. Imagínate, tienes un hijo obediente y llegas y le das un varazo. Va a decir, oye, ¿y por qué me pegaste, papá? No más, porque eres mi hijo. No es cierto, Dios no te va a azotar si tú eres obediente. Dios te va a azotar si eres desobediente. Así que, mis hermanos, leyendo el versículo del principio, dice, el Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y ahora sí ya estamos entendiendo ese proverbio, porque al principio como que no cuadraba con lo que es el gran mandamiento. Pero ya ahora sí, ya después de toda esta enseñanza, ya entendemos que el principio de la sabiduría es el temor reverente a Jehová. Si yo tengo la obediencia y en la sabiduría, porque amo a Dios con toda mi mente, voy a respetar, voy a honrar y voy a obedecer a Dios. ¿Sí? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
¿Quién quiere amar a Dios con toda su mente? Los hijos de Dios. Yo quiero amar a Dios con toda mi mente, voy a amar a Dios, voy a temerle, voy a honrarlo, voy a respetarle, voy a obedecerle. Mas, sin embargo, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No quieren amar a Dios con toda su mente. No quieren obedecer a Dios. No quieren aprender de Dios. ¿Quién? Los insensatos. ¿Quiénes son los insensatos? Los que no son hijos de Dios. Entonces, si yo me digo hijo de Dios, yo tengo que tener el temor de Dios porque es el principio de la sabiduría. El cumplir el gran mandamiento nos hace crecer espiritualmente, nos da sabiduría y nos enseña a madurar. Un refrán dice por ahí que los palos ingren, pero la palabra dice que la disciplina endereza el corazón y los pasos del necio. Así es. Dice así la palabra de Dios en Proverbios: el látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Yo muchas veces los niños les pregunto: oye, ¿te gusta que te den vara? Y dicen: no, pues ya no seas necio. Así de simple. ¿No quieres que te dé vara tu mamá? ¿Que no quieres que te dé vara papá? Ya no sean necios. Lo mismo con Dios. Ya no quiero que Dios me discipline y me discipline y me discipline, pues dejemos de ser necios. Así es. Somos obedientes a Dios y Dios nos va a bendecir. Así que cuando llegamos a Cristo queremos crecer y nos equivocamos, pero Dios, por medio de su disciplina, nos enseña a madurar, y después de madurar viene la honra. El amor crece y el temor a fallarle nos hace más obedientes a su gran mandamiento, y por consiguiente nos hace obedientes más a su palabra. Así que esto es un proceso. La disciplina tiene un beneficio. La disciplina no es nada más porque Dios quiere disciplinarnos. La disciplina nos enseña a madurar. Y después de que maduramos, honramos más a Dios y crece nuestro amor a Dios. Bueno, eso al menos pasa en los hijos de Dios. Entre más nos disciplina Dios, más le amamos. Yo eso es lo que he visto. Y por eso, ahora, entre más le amamos, tenemos más temor de fallarle al Señor. Y de verdad, ojalá y todos lleguen a ese crecimiento. Dice, o lleguen más bien a lo que dice este salmo, y quiero que vayamos a él. Salmo 26:2. Este salmo es el que todos deberíamos de aprendérnoslo de memoria. Todos deberíamos de decírselo a Dios. Este salmo nos lleva a entender el temor a Dios. Este salmo nos lleva a entender la disciplina de Dios. Este salmo nos lleva, 26:2, capítulo 26 del Salmo, versículo 2. Dice así de esta manera: escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Vean nada más qué atrevimiento del salmista, y que deberíamos de atrevernos nosotros a decirle lo mismo. Escudriñame, Dios, escudriñame, oh Jehová, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle a Dios este versículo? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a decirle que entre hasta lo más escondido de nuestro ser? No, Señor, no te metas ahí. No te metes ahí, vas a encontrar toda la suciedad de pensamientos que tengo. Toda la suciedad de pecados que traigo. No, atrevernos a decirle: Señor, escudriñame.
Entra dentro de mí, entra en todo mi ser, para que veas que te amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma y con toda mi mente. Mas sin embargo, no, Señor, no me escudriñes, no te metas ahí, te dejo entrar a la sala, al recibidor, pero no te metas a la cocina, y menos a mi recámara, Señor. No te metas a lo más íntimo de mí, porque vas a encontrar toda la suciedad que traigo. Mas sin embargo, el salmista se atrevió a decirlo. Y no nada más se atrevió a decirlo, sino se atreve a plasmarse para que también aprendamos nosotros a decirle eso a Dios. Escudriñame, Señor. Pruébame. Examina mis pensamientos. Examina mis más íntimos pensamientos. Examina mi corazón. Escudriña, prueba, examina mis pensamientos, mi corazón, lo más íntimo de mí. ¿Estarías dispuesto a decirle eso al Señor? Dices, no, mejor primero me voy y me arrepiento y ya después le digo que me examine. Sí, ese es el propósito, mis hermanos. Es el propósito de este salmo, que vaya yo adelante del Señor y le diga yo, perdóname, Señor, por estos pensamientos, perdóname por este corazón traicionero, por este corazón endurecido, por todo lo que yo traigo, perdóname, Señor, para que ahora sí pueda yo decirte, escudriñame. Escudriñame. ¿Y por qué quiero que me escudriñe? ¿Qué seguiría después de este escudriñame, pruébame, examíname? Yo diría, repréndeme, exhórtame, disciplíname, porque quiero obedecer tu mandamiento. Amén. Repréndeme, Señor. ¿En qué estoy mal? Repréndeme. ¿En qué estoy equivocado? Exhórtame. ¿Qué he hecho mal? Disciplíname, Señor. Porque si yo no estoy de esa manera, esa relación con Dios, entonces ¿cuándo va a venir una verdadera relación íntima entre Dios y yo? Sí. Porque Dios quiere tener intimidad con nosotros. Y ya de esta manera, entonces a lo mejor ya podría yo citar este otro versículo que dice, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Sí. Salmo 119, 24. Tus testimonios, o sea, tu palabra, tu Biblia, todo lo que tus mandamientos son mis delicias. Tus mandamientos son mis consejeros. Tu palabra son los que me aconsejan. Si se dan cuenta, mis hermanos, todo está siendo entrelazado para cumplir el primer y gran mandamiento. Sí. Primero examíname, Señor. Primero ve cómo está mi corazón. Después repréndeme, exhórtame, disciplíname, Señor, si es necesario, porque quiero que tu palabra sea mi delicia y que tu palabra sea mi consejera. Amén. La que me enseñe, la que me guíe, la que me lleve de la mano en todo momento. Que tu ley esté grabada en mi ser. Por eso es que Dios dijo que Él pondría mis leyes en nuestros corazones y que las escribiría en nuestras mentes. Si tú te das cuenta, vamos a Hebreos 10:16 y con esto terminamos, mis hermanos. Bueno, con eso terminamos de ver las citas bíblicas, porque todavía no terminamos de terminar totalmente. Hebreos capítulo 10, versículo 16. Dice así la palabra de nuestro Dios. Si no la encontraron, escúchenla. Dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué está dando a entender el Señor acerca de que dice que este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días? Dios está hablando de que al principio dio leyes escritas en piedra. Pero esas leyes nadie las obedeció. Todo mundo las pisoteó. Pero dijo, va a llegar ese día en que mi hijo va a venir y entonces va a haber una transformación de corazón. Donde ya ahora mis leyes van a estar en sus corazones.
Sí, amén. Ahora mis leyes van a estar en sus corazones y mis leyes las voy a escribir en sus mentes. Ahora entendemos por qué Dios pide que le amemos con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Porque aquel que es hijo de Dios ya tiene escritas las leyes en nuestros corazones y en nuestras mentes. Amén. Es muy diferente a tenerlas en una piedra o a tenerlas en la Biblia abierta o a tenerlas ahí en un cuadro. Aquí ahí están los 10 mandamientos, ¿sí? Pero los tienes en tu corazón. Así Los tienes en tu mente, los estás cumpliendo, son tu deleite la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que aprender, mis hermanos, a que sea nuestro deleite. Por eso le dice, escudriñame, exhórtame, enséñame, Señor. Entra a lo más íntimo de mí, para que veas qué es lo que hay en mí, Señor. Porque quiero que tu palabra sea mi deleite, Amén. que tu palabra sea mi consejera. Por eso el Señor quiere que le entregues tu corazón. Quiere que le entregues todas tus fuerzas, quiere que le entregues tu mente, quiere que le entregues toda tu alma. Entonces, si nos estamos dando cuenta, mis hermanos, la desobediencia te lleva a una separación cada vez más profunda de Dios, y dice la palabra que separados de Dios nada podemos hacer. La obediencia, esa es la diferencia, te acerca más y te lleva a conocer sus misterios, y Él te hace entender y conocer su palabra. Así es. Dice, te haré entender mi palabra. La diferencia, la desobediencia, tiene consecuencias negativas, tanto en esta vida como en la eterna, y un día van a oír la palabra que dice, apártense de mí, malditos. La obediencia tiene las consecuencias positivas, tanto en esta vida como en la eterna. Porque dice la palabra de Dios, bien buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, si nosotros aquí, en esta vida terrenal, somos obedientes al Señor, el Señor dice que en lo mucho nos pondrá. Gracias, Señor. Es importante obedecer los mandamientos de Dios para todo aquel que dice ser hijo de Dios. Así que nunca se nos olvide, mis hermanos, amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con toda tu mente. Vamos a orar, mis hermanos.